El especialista responde. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al Especialista Responde. La Organización Panamericana de la Salud, la OPS, pronosticó que de mantenerse las tendencias actuales, el número de muertes por cáncer cervicuterino aumentará en un 45% para el 2030. En nuestro país se estima que entre el 20 y el 30% de las mujeres menores de 30 años porta el virus del papiloma humano. Por eso hoy conversaremos sobre cáncer cérvico-uterino junto a la doctora Andrea Lagos. Ella es ginecóloga y oncóloga de la Sociedad Chilena de Obstetricia y Ginecología. ¿Cómo está, doctora? Muchísimas gracias por venir a nuestro programa a conversar de este tema tan importante para nosotras las mujeres. Sí, hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Doctora, ayer se celebró el día, ayer domingo 26 de marzo. Sí. El día de la concientización sobre este cáncer que es una de las principales causas de muerte dentro de las mujeres, del cáncer. ¿Por qué necesitamos conocer más en detalle esta patología? Bueno, el cáncer cervicuterino tiene la particularidad, ¿no es cierto?, que no es un cáncer hereditario como la mayoría de los cánceres, o sea, no es un factor de riesgo mis antecedentes familiares, sino que es un cáncer que se produce desde una infección viral, que es el virus papiloma, a través de una infección persistente en el cuerpo de la mujer, y cuando tu sistema inmune no puede eliminar el virus, entre el 10 al 20% de todas estas infecciones se hacen persistentes y la enfermedad empieza a producir un daño en la célula que finalmente termina siendo cáncer. Claro. Y esto abre la oportunidad en que en estos 10 a 20 años en que demora esta evolución, nosotros tenemos distintas estrategias para diagnosticarlo y ganarle al cáncer antes de que aparezca. Para detectarlo de alguna manera. Y además, bueno, lo que sí que coincide con otros tipos de cáncer es que la detección precoz, en este caso, es muy importante. Claro. Antiguamente ya está quedando un poco de lado el Papa Nicolau, que es familiar para todas las mujeres, ¿no es cierto?, entre los 25 y los 64 años, cada 3 años nos permitía diagnosticar esta enfermedad cuando estaba en su etapa precancerosa. Y ahí podía ser alterada y podía ser tratado, y se trataba esta enfermedad del cuello del útero antes de que progresara a cáncer. Hoy día, afortunadamente, con la tecnología y a través de la PCR, que todos ya sabemos en Chile lo que es la PCR, lo mismo que el coronavirus, claro, ¿no es cierto? Hay este examen igual. Es un sistema de detección finalmente. Tal cual, es un sistema de screening, de tamizaje, que tiene mucho más sensibilidad que el PAP y permite detectar antes de que se produzca la lesión preinvasora, o sea que nosotros podemos seleccionar a la población que es portadora de un virus papiloma de alto riesgo y diagnosticar la enfermedad mucho antes que ni siquiera la detecte el PAP. Porque son muchas las mujeres que probablemente son portadoras de este virus y que no lo saben, por supuesto. Y no tenemos cómo saberlo hasta que realmente ya el PAP se logra alterado y hay cambios en las celulares, cambios celulares que no siempre son reversibles, claro, aunque en general la mayoría de las lesiones, y entre más jóvenes sea la mujer, tiene más posibilidades de que su sistema inmune lo repare y no llegue a desarrollar. Claro, de alguna manera ayudar para que todo ese proceso pueda revertirse de alguna manera. Antes de seguir conversando, doctora, que es muy interesante hablar sobre todo del virus papiloma humano, quería que viéramos unas imágenes para que así, claro, tuviéramos también más conciencia de lo que se afecta y cómo se afecta en el caso de padecer de cáncer cervicuterino. No sé si podemos poner las imágenes aquí en pantalla para que podamos ir explicando. Por ejemplo, cuáles son, ahí tenemos una descripción más general de todo el sistema que se ve afectado si es que se sufre de cáncer cervicuterino, pero ahí podemos entender cuál es el cuello uterino, ¿no? Claro, la particularidad de este cáncer, ¿no es cierto?, es que el útero consta de una parte que es el cuerpo uterino, donde se desarrolla la gestación y se genera el embarazo, y en la parte externa es el cuello del útero, que finalmente es el que se dilata y permite el parto. Entonces, son cánceres distintos, el del cuerpo y el del cuello del útero, y el del cuello del útero se produce en el fondo al final de la vagina, y uno de los principales síntomas que permite diagnosticarlos también es cuando uno tiene algún sangrado en el momento o después de tener relaciones sexuales. Ese sería un síntoma de alarma, donde si a usted le ocurre debe ir al ginecólogo lo antes posible. Pasemos a la otra imagen que se ve más en detalle efectivamente lo que se puede
afectar? Esto del cuello uterino. Esto del cuello uterino, que justamente no hay posibilidad de diagnosticarlo, a menos que tú vayas donde tu matrona o tu ginecólogo y haga un examen ginecológico completo, donde te permita mirar el cuello del útero a través del uso del espéculo. Y la parte adentro del útero es otro cáncer que se desarrolla en el cuerpo uterino. El de hoy día es el cuello uterino, que generalmente se diagnostica por este sangrado que se exterioriza y generalmente se relaciona con la actividad sexual. Doctora, ¿cómo podemos de alguna manera prevenir este cáncer? ¿Hay una forma de hacerlo hoy? Bueno, con el tamizaje, y por eso las invito a todas las mujeres desde los 30 años en adelante a que acudan a su servicio de salud público con su matrona o con su ginecólogo tratante y puedan solicitar el test de virus papiloma de alto riesgo. Este test tiene una sensibilidad tan alta que permite descartar a 5 años que tú no desarrolles una enfermedad. O sea, si tú te haces el test y está negativo y no tienes ninguno de los virus papilomas de alto riesgo, la probabilidad de que tú desarrolles una lesión precancerosa es menos del 1% de aquí a 5 años. Por eso es que el test se puede realizar cada 5 años desde los 30 años. O sea, que usted lo recomendaría muchísimo más que el clásico PAP. Muchísimo más que el PAP. De hecho, por eso estamos en la campaña de Nosotras Primero, y los invito también a revisar el Instagram y la página web de nosotrasprimero.cl para que nos podamos informar de esta transición que estamos haciendo en nuestro país de, si bien el PAP permitió disminuir el cáncer en un 60-70%, disminuir la mortalidad por este cáncer, es un examen que ya está quedando un poco atrás y con las tecnologías nos permite diagnosticarlo mucho antes. Entonces tenemos que ir y saber si tenemos esta condición de riesgo de tener un virus papiloma para hacer tratamiento y seguimiento y sacar esta lesión apenas aparezca, y no cuando ya está avanzado, cuando ya hay sangrado, cuando ya va directamente a un tratamiento con radioterapia y quimioterapia, que son tratamientos muy fuertes. Claro. Doctora, ¿y cómo pedir este screening, este PCR finalmente? ¿No necesitaríamos una orden médica? ¿Tenemos que pasar por nuestro especialista? Por eso usted decía, digamos, al servicio de que nosotros nos atendemos, o con la matrona, o con nuestro ginecólogo, y de ahí solicitar que pida este examen. Sí, efectivamente. No es necesario tener ningún síntoma, a eso me refiero. No es necesario tener ningún síntoma, no hay que esperar que tengamos síntomas, solamente necesitamos ir a nuestro prestador de salud. Este es un examen que tiene código FONASA, podemos acceder todas las mujeres de nuestro país desde los 30 años en adelante. Lamentablemente sí necesita una orden para hacerlo, y te lo puedes realizar tanto en el sistema público como en el sistema privado. Y te permite acceder y saber si estás en una condición de riesgo o no, para que seas derivada a un oncólogo, seas evaluada correctamente y el tratamiento oportuno, que es el que permite finalmente evitar el cáncer. Pero finalmente, bueno, vemos como una barrera que pueda solicitarse una orden médica, pero también instar a todas las mujeres a recuperar la regularidad de los exámenes ginecológicos y de la visita al ginecólogo. Una situación que se vio bastante mermada durante la pandemia, ¿no, doctora? Que disminuyeron muchísimo los controles, y eso también ha hecho que mujeres se enteren demasiado tarde, incluso a veces, de que padecen algún tipo de complicación, una patología. Sí, sobre todo la pandemia nos afectó a todos muy duramente, sin duda, pero sobre todo las enfermedades que permitían este screening habitual, donde todas las mujeres decíamos, bueno, en enero, en marzo siempre me toca mi control, y eso no pudieron acceder durante varios años. Entonces ahora se ha visto y se ha medido que incluso esto podría tener un impacto en la mortalidad, al menos subir al 10 puntos, un 10% en la mortalidad en el retraso diagnóstico, porque el screening, ya sea con PAP o el test, que se toma en el mismo momento donde tú vas donde tu matrona, donde tu doctor. Entonces, eso era una gran oportunidad para el diagnóstico precoz, y eso se perdió. Entonces, a perder el miedo al diagnóstico finalmente, porque hay que impulsar a que nos enteremos antes de las cosas, ¿no, doctora? De todas maneras. El cáncer de cuello uterino tiene una sobrevida, si se diagnostica en etapas precoces, sobre el 90%. Lamentablemente es un cáncer que afecta más a mujeres jóvenes que el resto de los cánceres, pero con mayor razón tenemos muchos más años de vida que podemos salvar y que podemos ganar haciendo estas intervenciones precoces. Claro. Doctora, pero una vez, si es que yo ya estoy más avanzada en esta enfermedad, o no me he hecho estas detecciones a tiempo, ¿cuáles son los pasos que hay que seguir después del control con un ginecólogo que ya se detecte esta enfermedad?
Claro, cuando se detecta esta enfermedad, lo primero que hay que hacer es la etapificación y la evaluación clínica para ver qué tan avanzado está, si está confinado al útero o ya se ha ramificado a la pelvis o a distancia, y eso generalmente se hace un diagnóstico por imágenes. No es necesario en todos los casos una intervención quirúrgica, sino que la etapificación del cáncer cervicuterino es clínica a través de imágenes y el examen físico, sobre todo por la importancia de atenderse con un oncólogo certificado en un buen lugar, que tengas un respaldo, que te están atendiendo bien, y con eso la etapificación clínica y todo el tratamiento del cáncer cervicuterino es GES. Claro, es una patología que está incorporada. Totalmente, y le podemos garantizar a todas las usuarias de este país que va a tener el tratamiento adecuado con radio y o quimioterapia, que en general es como el estándar de la atención. Claro, entonces que la reacción es lo más importante en este momento, Sí. tipifican y luego vienen estos tratamientos que van a variar, por supuesto, Y que deben dependiendo ser por un de... oncólogo, de todas maneras. ¿Perdón? Y que deben ser tratadas por un ginecólogo, oncólogo, que las puede evaluar bien, etapificar bien, educar en esto, porque la infección de transmisión sexual más frecuente en el mundo es el virus papiloma y genera mucha estigmatización del número de parejas sexuales que has tenido, de tus conductas sexuales, y no tiene, o sea, no hay que castigar a la paciente, o sea, hay una estigmatización sí. muy profunda cuando uno es o no es portadora, o sea, si no, Y uno es portadora y la pareja es portadora. y la pareja es finalmente. portadora, y si hiciéramos un estudio a lo largo de la vida, todas las personas actualmente activas tienen un 80% de probabilidad de haber estado en contacto con el virus papiloma en algún momento de la vida. O sea, es tremendamente frecuente. No hay nada que estigmatizar, no hay nada que segmentar de tus conductas sexuales. Al contrario, hay que educar y conocer si estamos en una condición de riesgo o no. Y yo creo que eso en la educación, el hacerlo público, el venir y contar, invitar a todos nuestros usuarios que se hagan el examen, es lo que más nos ayuda a estar sanos. Claro, claro. Doctora, y sobre el virus como tal y la vacunación del virus papiloma humano, ¿cómo se ha ido avanzando? Porque también es algo que, si bien lleva más de una década, es algo relativamente nuevo, finalmente. Claro, las vacunas contra el virus papiloma se inventaron en el 2006, 2007, y hay países que van mucho más adelantados que nosotros que la incluyeron desde ahí. Nosotros desde el 2014 ya se implementó la vacuna en el Programa Nacional de Inmunizaciones para las niñas entre 9 y 14 años, que en Chile se establece una vacunación en cuarto básico y el segunda dosis del refuerzo en quinto básico para niñas, y el 2019 se incluyó al grupo de varones también, que se pudieran tener acceso a la vacunación. Y en Chile hay una cobertura alrededor del 70-80% para lograr disminuir la prevalencia de los virus que producen cáncer, tanto en mujeres y en hombres que tienen sexo con hombres también. Ese es el objetivo de la vacunación. Y con eso, la OMS en el 2018 hizo un llamado a toda la población mundial que si logramos un 90% de vacunación de nuestra población objetivo, con un 70% de screening, con un test de alto rendimiento o el test del PCR o el PAP, y logramos un 90% de tratamiento, podemos incluso erradicar este cáncer en algunos años más. O sea, esas proyecciones que son bastante catastróficas, que las mencionaba en un comienzo del programa de la OPS, por ejemplo, podrían quedar en el pasado si es que ponemos todo de nuestra parte finalmente. Claro. Y si es que no hay otra pandemia nueva, porque la pandemia fue la que en Obvio que 2018 retrasa. habíamos tirado toda esta campaña de la erradicación del cáncer, y la pandemia nos puso ahí un gran obstáculo, pero yo creo que haciendo estas campañas, educando a la gente, podremos, quizás se va a retrasar un poco las metas de erradicar el cáncer, pero yo creo que lo podemos lograr de todas maneras. Usted mencionaba la alta sobrevida, doctora, si es que se puede detectar a tiempo, tratar a tiempo, reaccionar rápidamente, pero ¿hay algún otro factor de riesgo que incida en la patología misma? Y sobre todo un riesgo modificable, que es el tabaquismo. El tabaquismo afecta directamente la capacidad inmune del cuello del útero en la mujer, altera la forma en que se presenta y que nuestro sistema inmune puede atacar y comerse al virus. O sea, disculpe que la interrumpa, pero finalmente el tabaquismo nunca se recomienda en ningún cáncer, pero para tratar ningún cáncer, pero en este en particular tiene influye de manera categórica. Claro.
todo lo que tenga que ver con nuestro sistema inmune. Si yo tengo una enfermedad psiquiátrica, ir, tratármela, mantener mi sistema autoinmune, mis enfermedades de artritis, de tiroiditis, todas las enfermedades autoinmunes hacen que esté más débil, entonces que el virus tenga la oportunidad de atacar y de progresar en mi cuerpo. Entonces a las pacientes se les recomienda vida sana, control de todas sus enfermedades crónicas, suspender el tabaquismo sí o sí. Y hacer ejercicio, actividad física, porque eso te mantiene bien, te mantiene sana, saludable y con tu sistema inmune alto para que tu cuerpo pueda sanarse. Claro, pueda reaccionar ante cualquier patógeno, en este caso cualquier virus. Hablábamos de los virus, del virus en particular del papiloma humano, son distintos tipos además, ¿no, doctora? Sí, hay alrededor de 100 tipos del virus papiloma, incluso más, y 40 son del área genital específicamente. Y el virus papiloma... Perdón que bien del ABC. Esto es distinto porque nosotros hemos ido aprendiendo, no solo los periodistas, todas las personas juntas han ido aprendiendo, hemos ido aprendiendo sobre los virus, el comportamiento de los virus, las mutaciones con la pandemia. Claro. En este caso hablamos de tipos, ¿son cepas o es otra cosa? Es genotipos. Genotipos. Es decir, el virus tiene genes que diferencian del virus 16, del 18, del 31, del 33. Y por el gen que tiene ese virus, de estos 100, la mitad puede producir cáncer y los otros solo producen verrugas genitales, por ejemplo, porque los genes que tiene el virus son la capacidad de meterse a nuestra célula y decirle reprodúcete y no pares más. Entonces, y atacar las células de nuestro cuerpo. Y hay algunos más agresivos que otros, como el 16 y el 18, que las vacunas principalmente empezaron con esos dos, que estos dos tipos, el 16 y el 18, producen el 70% de los cánceres cervicuterinos. Luego, las vacunas que son más actualizadas incluyó a los otros más frecuentes y actualmente se vacuna contra el 90% de los virus que se producen el virus papiloma, o sea, con una alta tasa de efectividad. Perfecto. Doctor. El especialista responde. Bueno, seguimos conversando con la doctora sobre el cáncer cérvico-uterino, pero nuestra idea es no llegar al cáncer cérvico-uterino, sino que remarcar la importancia de evitarlo. Una de esas opciones es detectándolo a tiempo y conversábamos de la importancia también de una campaña que ustedes están llevando a cabo justamente para la detección precoz de cualquier anomalía, en este caso del virus papiloma humano, ¿no? Sí, justamente la idea es invitarlos a todos que puedan revisar nuestra página web, nosotrasprimero.cl. Tenemos un Instagram también donde siempre se está mandando información, donde podemos responder tus preguntas, donde te contamos dónde puedes ir a hacerte tu test de VPH, si tienes una edad, si te salió el PAP alterado, qué podemos hacer y sobre todo incentivarlos a vacunarse. La vacuna está abierta para mujeres, para hombres. Hay suficiente evidencia científica para vacunarse tranquilamente hasta los 25 años, incluso hay recomendaciones hasta los 45 años, podríamos recomendar a las mujeres sin necesidad de hacerse el test del virus papiloma, incluso si tuviste en tu vida un PAP alterado en algún momento, te recomendamos que vayas y solicites tu vacuna. O sea, porque finalmente hay muchas preguntas que uno tiene y no las hace. Es parte de estas campañas, la idea es también motivar a que viralicemos este tipo de temas porque así nos vamos a proteger entre todas en este caso. Lo de la vacuna también, usted decía que está en el Programa Nacional de Inmunizaciones, pero también no es necesario vacunarse dentro de ese contexto, ¿no? Claro, o sea, el Estado garantiza a nuestras niñas y niños actualmente en que en cuarto básico y en quinto básico tengan las 2 dosis, que eso se recomienda en chicas menores de 15 años. Sin embargo, las que tenemos más de 15 años, también existe un sistema de vacunación, pero requiere 3 dosis, que son separadas a los 0, 2 y 6 meses. Y en el caso de la pandemia hubo ahí algunos retrasos, pero tú vas y te puedes poner la tercera dosis sin necesidad y no hay problema de reiniciar el esquema de vacunación. Y sin importar si tuviste un PAP alterado, porque aunque tuvieras uno de los virus papiloma, la vacuna te protege contra los otros.
los 8 que no tienes. Entonces, a la única mujer que no le serviría la vacuna es aquella mujer que es positiva para los 9 genotipos de la vacuna. Claro. Todas las demás nos beneficiaríamos totalmente de la vacuna. Claro, estábamos haciendo también un llamado a esta campaña, Nosotras Primero, y ahí querían mostrar en la página, porque habíamos mostrado otra más, pero esta sí que es la página de la campaña Nosotras Primero, para que ahí usted se informe. Está todo sobre el virus del papiloma humano, pero también los beneficios de este test, del conocido ya por todos PCR. ¿Quién no se hizo un PCR durante la pandemia? Que sigue, pero que ya ha ido bajando, por supuesto, y ahí si tenemos dudas también podemos ir en búsqueda de esas respuestas. Busquemos también respuestas de dudas de nuestros televidentes, doctora. Sí, claro. Tenemos un par de preguntas para revisar acá en el estudio. Pasita nos pregunta, ¿el vacunarse contra el VPH, o sea, el virus papiloma humano, disminuye las probabilidades de padecer cáncer cervicouterino? Ahí podemos hacer un repaso de los temas que hemos conversado. Absolutamente sí. Los estudios que empezaron en el 2006, incluso hay estudios europeos donde realmente la vacuna se ingresó en el programa de vacunación estatal, digamos, ha podido demostrar que ya en 10, en 20 años de seguimiento, sí tienen significativamente más cáncer, y son estudios que se han publicado en revistas muy famosas como el New England, donde muestra que la disminución del cáncer es un 70, un 80%. O sea, muy significativo. Sí, la respuesta es absolutamente sí, disminuye las probabilidades. Sí. Y por eso es importante también que puedan vacunarse no solo las mujeres, sino también los hombres, que era algo que decíamos acá en el programa. Sí, importante. A los hombres y a las mujeres es más efectiva cuando te vacunas antes de iniciar la actividad sexual, porque garantizamos que no hubo contacto con ningún virus y te protege el 100%. Pero a las que ya iniciaron actividad sexual, sí o sí la vacuna les disminuye su cáncer cervicuterino y les disminuye la infección por los otros virus. Claro. Perfecto, doctora. Revisemos otra de las preguntas que nos han hecho llegar a través del hashtag El Especialista Responde desde distintas plataformas, en este caso de Instagram. Cecilia Antonia nos pregunta, ¿cuáles son los principales síntomas que hay que tener en cuenta? Ojalá no lleguemos a tener síntomas. Lamentablemente los síntomas ya sean cuando hay un tumor macroscópico y nosotros lo que queremos es detectar células, cánceres microscópicos que sean operables y tratables rápidamente. Sin embargo, a los síntomas que habría que tener en cuenta es el sangrado genital en relación a la actividad sexual. Este es el primer síntoma de alarma que nosotros los médicos le llamamos sinusorragia. Es un sangrado genital que está asociado con la actividad, con el coito, y que eso debería hacer prender todas las alarmas. Cualquier sangrado fuera del ciclo menstrual también requiere estudio. ¿Sangrado abundante también? Sangrado abundante, fuera del ciclo, dolor genital, sentir la sensación de peso en vagina. Todos esos síntomas ya son avanzados, pero deberían ir a hacernos consultar rápidamente. ¿Dolor post-actividad sexual también? También puede ser uno de los síntomas que uno debería ir a chequearse, que pueden confundirse con otras enfermedades en la pelvis, pero sin duda que lo más importante es tener mi screening al día, ir a hacerme el PAP o el test y chequear que esté todo mi aparato reproductivo en orden. Bueno, lo comentábamos también con otros especialistas acá en el programa, que el dolor no es normal y nunca es normal. Nunca es normal. Si tiene cualquier cosa anormal, fuera de flujo, etcétera, no solo por el cáncer cervicuterino, sino también, bueno, el mes de la endometriosis, también es muy necesario estar con claridad, tener la claridad de qué es lo que le pasa a mi organismo si es que no está funcionando de manera normal, ¿no, doctora? Cierto. Hacemos mucho énfasis en eso y sobre todo en la campaña Nosotras Primero, donde la mujer por la pandemia puso prioridades a la familia, al trabajo, al teletrabajo, no podíamos salir de la casa, y este es un tiempo para retomar nuestros controles, retomar mi salud sexual, reproductiva, ginecológica. No es normal tener dolor al tener actividad sexual, no es normal tener dolor al orinar, al tener el tránsito intestinal. Entonces todos estos dolores pélvicos tenemos que ir a chequearnos, tenemos que ir a nuestro ginecólogo y tenemos que tener un buen examen físico para poder prevenir todas estas cosas antes que sea demasiado tarde. Claro. Doctora, y en la página o a través de Instagram, usted mencionaba que uno puede saber algunos lugares en donde se realiza este screening, ¿no?
Claro, este screening ya está distribuido en 13 servicios de salud a lo largo de nuestro país, entonces las pacientes de regiones sí tienen acceso a eso. Si eres FONASA en tu sistema público de atención y en tu sistema privado con tu matrona o con tu ginecólogo también puedes acceder y tiene código FONASA. Entonces todas las personas podemos acceder a este examen. En general, también lo comentábamos fuera de cámara, hay exámenes que uno tiene el temor de que sean extremadamente costosos y finalmente, bueno, pese a que nada se compara con después padecer alguno de este tipo de patologías, además en el caso del PAP, la mayoría de las veces o sale gratis o de muy bajo costo. Claro, Entonces, en los consultorios, si eres FONASA, debería salir gratis y con la bonificación se disminuyó a la mitad el precio. Entonces es mucho más asequible y ya todos sabemos lo que es una PCR. Entonces es muy fácil conocido, ¿no es cierto? Es una toma parecida al PAP con un isótomo que se toma una muestra del fluido vaginal, del cuello del útero y eso se manda a analizar y se ve el DNA del virus. Eso es lo que hace. a perder el miedo entonces, a conocer qué le pasa a nuestro organismo y prevenir, por supuesto. Los invitamos a buscar más información sobre el cáncer cervicouterino en nuestro portal 24horas.cl, así pueden entrar a nuestro portal, a nosotras primero también, y informarse de la campaña. Recuerde también que puede revisar esto, cualquier otro capítulo de nuestro programa en la sección justamente programas de 24horas.cl. Despedimos a la doctora. Muchísimas gracias, doctora, por su tiempo, por hablar de este tema tan importante para todos. Sí, muchas gracias por la invitación y los invito a todos a visitar nuestra página Nosotras Primero. Muchas gracias, doctora. Gracias a todos ustedes por su sintonía y los invitamos a seguir informándose por Canal 24 Horas. Chao. El especialista responde.